11 de noviembre de 2023. Rezando el rosario en un cenáculo, oigo a la Santísima Madre y apunto: como esperé con amor el nacimiento de mi Hijo, así espero, con la misma esperanza, el nacimiento de una nueva Iglesia llena de luz, a la que yo cuidaré con las mismas atenciones que le dediqué a mi Hijo Jesús, Salvador nuestro. Él es quien nos había escogido como pueblo suyo y esposa engalanada para el esposo desde toda la eternidad. Él dijo su sí desde siempre, ese sí que yo también dije con mi fiat, es el sí unido al sí de mi Santísimo Hijo, en la voluntad del Padre. Estaban ya unidos en ese momento nuestros corazones en la divina voluntad. Yo, redimida y santa, porque fui la elegida en la divina providencia para ser la esposa, madre e hija de nuestro Señor. Él puso el sí, fiat, en mi boca, porque para eso yo nací, para hacer la voluntad del Padre, en mi Hijo, llena del Espíritu Santo. Por eso, queridos hijos, en estos tiempos tan convulsos, os acompaño para que ahora, en este nuevo nacimiento de amor en la voluntad eterna, se cumpla ese sí en vosotros, como esposos e hijos desde siempre elegidos en la voluntad plena de la Trinidad Santa y de la de vuestra Santa Madre. Ese sí al que vosotros también estáis llamados está cerca de cumplirse y se cumplirá. Ese sí del pueblo elegido del Señor, para el que se crearon todas las cosas en Jesucristo, nuestro Señor. En ese nuevo nacimiento, la voluntad del Padre se cumplirá en vosotros, en el Hijo y por el Hijo, llenos del Espíritu Santo, y unidos a mi sí, providente y corredentor. Así sea, hijos, niños míos, pronta la respuesta y cercana mi esperanza. Todo en alabanza al Padre, unida a la pasión del Hijo, en la unidad del amor del Espíritu Santo. Amén. Creo que ha parado el mensaje y sigo rezando el rosario. De nuevo vuelvo a oír y apunto. Es en la verdad del Espíritu Santo donde diréis el sí. Ese sí dicho en la verdad justa que recibiréis y en la que se os concederá comprender, cuando el sí sea concedido, ser sincero y libre, y por tanto elegido y suficiente para que se lleve a cumplimiento. A eso estáis predestinados en el plan de la divina voluntad, a vuestro sí. Deseosa estoy de que llegue ese momento, hijos. No temáis, seré yo con todos mis ángeles en ese nuevo nacimiento, donde yo, como madre, dé el cumplimiento de lo que por todo fue hecho, la que os colmaré con mis gracias, protegeré con mi santo manto, y os iré indicando, como buena madre, el camino en cada momento. Vuestro sí y mi sí se unirán en un mismo misterio, al sí que dio mi Santísimo Hijo, Redentor nuestro, en el mismo sí del Padre, cumpliéndose el sí definitivo en los tiempos indicados. En ese tiempo estáis vosotros, queridísimos hijos. Yo estaré para acogeros en el momento del alumbramiento. Alabado sea nuestro Señor, Trinidad Santa. Ese sí es el hágase. Lo hará el Señor en vosotros. Ese sí es un hágase en la voluntad trinitaria. Y así se hará. No temáis nada. Estad alegres. Se acerca el tiempo, pequeños míos. Yo os arrullaré.
Ahora un ángel me explica con más detalle lo escuchado. Se intercalan frases oídas con comprensiones que me insuflan. Es decir, no comprendo yo, me dan las comprensiones. Me explican que la voluntad del Padre y el Hijo es el sí a nosotros desde la eternidad. Él, Dios, dijo sí a nosotros desde siempre. En la creación ya dijeron sí a la redención y ya eligió nuestro Señor a su Iglesia. Es un sí unitario de la Trinidad Santa que se dio en la eternidad. Entiendo que es un sí trinitario porque la voluntad del Padre y del Hijo están unidas en una misma voluntad junto a la del Espíritu Santo. A ello se sumó providentemente, aunque Él ya lo sabía desde la eternidad, el sí de María, segunda Eva y Madre nuestra, corredentora, con y en su fiat. Y también se sumará el sí nuestro, que se dará en la plenitud de la verdad y del amor del Espíritu Santo, que recibiremos llenos de su luz. Tendremos un momento de luz de Dios en el que estaremos frente a la verdad, ante una verdad completa donde no cabe engaño ni ofuscación. En esa verdad de Dios veremos el amor suyo, su pureza, quién es. Y también nos veremos a nosotros, no con nuestros ojos, sino con los suyos, desde la verdad que ahora no podemos ver por tantas limitaciones y engaños en los que estamos inmersos. Tras el momento de la verdad contestaremos, habrá una respuesta, de eso hablan, de ese sí. Siendo ese sí nuestro un mismo sí, es decir, Él y ella, el Señor y la Iglesia, su esposa, unidos en el mismo sí. Ese es el nuevo nacimiento de una Iglesia llena de luz y de la boda, que culminará en la victoria de Dios en nosotros a medida que vaya cumpliéndose en la voluntad divina el sí en nosotros, es decir, hasta que se cumpla el número de los elegidos, creando la Iglesia total, Nueva Jerusalén que bajará del cielo. Ya en la tierra y en el cielo, pues no habrá división en ella, ese sí será el cielo en nosotros. Es decir, se unirán todos los santos del cielo que dijeron también sí, y las almas del purgatorio, ellas también dijeron sí, por eso purgan hasta ser santificadas. Todos los miembros de la Iglesia en unión en la misma voluntad de nuestro Señor. A ese sí también se suma misteriosamente el sí de los ángeles. Es un sí cósmico. Sigo apuntando lo que me explican. El nuevo niño seremos nosotros tras la iluminación de la verdad y del amor de Dios y tras la verdad sobre nosotros en y por el sí queremos, ya que tras la luz que recibamos habrá una respuesta nuestra que acogerá ella, la Madre, como el nuevo niño que va a nacer en la misión que tiene, llevándolo todo a plenitud. Dios en nosotros y vosotros en Dios, en unidad con el cielo entero. Uno, fiat. La venida gloriosa de Jesús llegará tras el nuevo nacimiento, construyendo y conformando la ciudad de los santos. Cada santo irá colocándose como miembro de la Iglesia, construyendo un edificio entero, Iglesia unida y total, la esposa de Cristo. Cada uno ocupa un lugar en piedras, puertas, columnas, pilares, bóvedas y hasta florecillas de los jardines. Veo, porque me lo enseñan, trozos de la Iglesia como un edificio, y mientras lo veo, también me muestran como cada santo
es una piedra que se va uniendo a otras, incorporándose, construyendo las paredes de ella. Algunos son columnas, otros son pilares y algunos son flores del precioso jardín. Cada uno tiene su lugar en la ciudad santa. Cada uno ocupa un sitio formando el edificio de la Iglesia de Dios. Ninguna dictadura, ningún ataque, nada podrá hacer nada en vosotros tras ese sí que se une en el tiempo al nuestro. Esa es su voluntad. Ese es el hágase tu voluntad en la magnitud del amor. La Madre, en su mensaje, transmitía llena de amor que está esperando deseosa que llegue ese momento del sí. Pero me explican que en el momento del sí habrá 3 tipos de respuesta. Los que digan sí, los que digan quiero decir sí, los que se miren a sí mismos diciendo yo ya veré qué hago. A los primeros se les dará la gracia de inmediato, es instantánea. A los segundos se les dará la gracia para decir sí y dirán sí. A los terceros se les respeta su elección. Estas 3 decisiones serán especialmente libres, pues se contestará en la plenitud de la luz del Espíritu Santo, llena de verdad, justicia y amor. Esa luz será personal y se dará en un momento. Seguidamente, en y tras ella, se darán libre y personalmente esos 3 tipos de respuesta. Tras el momento de la luz llega la gran tribulación. En ella se dará el cumplimiento de la purificación hasta la santificación de cada uno con Cristo, llegando al cumplimiento de la voluntad del Padre en cada uno, de manera que ya se pueda decir el todo está cumplido. Como Jesús expiró antes de fallecer, así será en nosotros, en unidad con el Espíritu Santo y con todos los ángeles y santos del cielo que lo acompañan, hasta que se cumpla en el último de los elegidos. Cada parte del edificio está ensamblado como cuentas, piedras vivas, cada uno ocupando su lugar. Es el momento en el que se cumple el último santo, es decir, hasta que se incorpore al edificio de la Iglesia Santa el último santo y quede absolutamente ensamblada cuando vendrá Jesús. Y vendrá, porque ella entera, la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, su esposa, con quien Él hizo alianza, habrá llegado a su término, a su plenitud. Por eso, Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. También en nosotros es el Alfa y el Omega nuestros, razón y fin de todo. Me dicen que el ataque del demonio es también por temor, no solo por odio. Él sabe que cuando ella, la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, quede completamente ensamblada, habiéndose incorporado el último santo, se dará su final para siempre en la condenación eterna. Se le habrá acabado el tiempo y ya no estará más en este mundo, siendo la victoria, cómo no, para y de nuestro Señor Jesucristo en la santidad del Padre. Cuanto más ensambladad esté la Iglesia, más débil estará el demonio y por tanto más ataques recibiremos por odio y por temor, ya que estará furioso porque sabe que son sus últimos coletazos y que cuando la Iglesia se ensamble del todo llegará su final. El final de los tiempos es el final del tiempo del demonio en este mundo. Su ensamblamiento como ciudad santa aniquilará su acción en este mundo para siempre. Oigo, glorias sean dadas para siempre, porque justo y veraz es Dios y sus designios.
Alabado sea, gloria al Altísimo. Así sea. Amén. Al rato oigo a San Miguel. Yo soy el más pequeño de todos, que no me teman. Quizá por eso el Señor le hizo y le hace grande, deduzco, y le contesto: Micael, gracias por tu amor. 14 de febrero de 2024, miércoles de ceniza. El Padre P. me pide, cuando le enseñé el mensaje del 11 de noviembre, que le preguntase a San Miguel para que él me explique mejor esa comprensión que recibí sobre el mensaje. Y al día siguiente, la noche del martes, víspera al miércoles de ceniza, es decir, toda la noche que da el inicio al miércoles de ceniza, me la paso en sueños, viendo y oyendo cosas. Me mostraban imágenes y oía frases durmiendo, y tras mostrármelas me despertaba y oía. Apunta. Viene una guerra. Me la muestran y oigo. Esta guerra es consecuencia de vuestros pecados. Me enseñaban una guerra. Era una guerra espantosa. Estaba todo destrozado. Una guerra como ninguna. Me hacía sufrir mucho que fuese consecuencia de nuestros pecados. No me acuerdo bien del momento de la guerra, pero sí sé que sucedía antes del momento de la luz y de la respuesta que daremos tras ese momento. Me dijeron también que tras nuestras respuestas vendría inmediatamente la gran tribulación, aquella que nos santificará. La gran tribulación es una purificación que nos llevará a la santidad. En ella se dará el cumplimiento de la respuesta que hayamos dado al sí, hágase en mí tu voluntad, y a las otras dos respuestas que también se darán. Mientras oigo esto le pregunto, ¿pero a qué hay que responder? Creía tras el aviso. Lo llamo yo en ese momento aviso porque asocio que el momento de la luz debe ser el conocido aviso, aunque él no lo ha llamado así en ningún momento. Él lo llama el momento de la luz o la luz recibida. Lo que había que hacer era confesarse. Entonces oigo que, porque cuando nos veamos y veamos la verdad de Dios, veremos la voluntad que tenía el Padre para cada uno de nosotros, que era la de la santidad. Veremos el plan que tenía Él para con nosotros y lo que dejamos de hacer. Veremos el mal que hemos hecho con una luz clarísima desde el amor de Dios, desde la verdad, porque Él es la verdad, pero sobre todo veremos lo que no hemos hecho. Veremos lo que Él tenía preparado para cada uno de nosotros y veremos cómo fuimos diciendo no con nuestros actos, pensamientos y omisiones. Al oírlo entiendo que veremos la voluntad que tenía el Padre cuando nos pensó, pero desde Dios, es decir, desde la verdad que es y da Dios. Y descubro que es un momento y acto de misericordia excelsa para cada uno de nosotros. Sigo preguntando, ¿qué es lo que hay que responder? ¿A qué responderemos? Me dijiste que había 3 respuestas. Entonces me enseña el Padre Nuestro. Empieza a recitarlo y empiezo yo también a recitarlo con él, de un modo que es como si me hicieran fijarme especialmente en cada una de las frases y en su significado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El hágase tu voluntad no es solo una frase bonita, no es solo una petición, tiene veraz y pleno sentido. Ese hágase debe llevarse y se llevará a cumplimiento.
eso es lo que me señala, se cumplirá la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo nos lo enseñó, para que hiciésemos la voluntad del Padre, voluntad a la que Él también está unido. Es un sí de la divina voluntad a la que nos adheriremos nosotros también. Oigo, estáis llamados a ser santos. La voluntad del Padre para con cada uno de nosotros es el de la santidad. Cuando estoy oyendo eso, me viene el recuerdo de lo que se me explicó de los 3 tipos de respuesta, añadiendo en él un enriquecimiento mayor. Es como si me acompañase, no solo cuando me explican, sino también cuando me hacen comprender y cuando me viene un recuerdo. Me acompañan en el recuerdo, dándole un significado nuevo. No estoy sola con ellos. Unos dirán sí. Estos tendrán, tras decirlo, una luz especial del Espíritu Santo. Será la nueva iglesia llena de luz que van a hacer. Otros dirán, quiero decir sí. A estos se les dará la gracia para decir sí al plan de santidad. Dios es fiel y hará en estos lo que ellos le respondieron en el momento la verdad. Él, Dios, les dará la gracia y dirán, sí, quiero. Sabremos lo que estamos diciendo, lo que estamos contestando, porque las respuestas se darán en el momento de la luz de la verdad. Serán respuestas especialmente libres, precisamente por ello. La respuesta será absolutamente libre, porque la daremos en el esplendor de la luz de la verdad. No podremos mentir ni engañarnos en la elección que demos, ni a nosotros ni a Él. No podemos mentir delante de Dios, es imposible. El sí será un hágase tu voluntad en nosotros, en cada uno de nosotros. Diremos sí al hágase en mí la voluntad del Padre. Diremos sí al hágase la divina voluntad. Es un sí al plan de Dios en cada uno. Será algo personal. A pesar de nuestro no del pasado, Él sigue teniendo un plan de santidad para cada uno de nosotros. También me enseña que tras las respuestas dadas, se acaba el tiempo de responder. Él aceptará la respuesta que le demos. Insisto, porque al ser dada desde ese acto de amor infinito y luz plena, la respuesta será absolutamente libre, semejante a la luz que tuvieron los ángeles en el cielo. Tras el sí, Él, Dios, que es fiel y justo y por tanto respeta nuestra elección, hará en nosotros su voluntad. Él cumplirá en nosotros el hágase tu voluntad, el sí quiero. También Él cumplirá su voluntad en aquellos que respondieron quiero decir sí, pero que en ese momento de la verdad no podían responder sí a secas porque no estaban preparados. Es como un juicio, aunque no sé si llamarlo así, porque no lo es, no hay una sentencia. Lo llamo juicio porque nos veremos desde la verdad, nos veremos desde Él y lo veremos con juicio justo. Y daremos una respuesta, tomaremos una elección libre frente a esa verdad expuesta, donde no cabrá mentira. Veremos la verdad y respondamos lo que respondamos, será aceptado en misericordia y justicia. Me dan muchísima pena aquellos que, viendo al Señor, en vez de mirarlo a Él, tras ver la verdad, miren a su propia voluntad, a su yo quiero. Es decir, en vez de mirar al Señor en el máximo esplendor de luz, caridad y verdad, respondan mirándose a sí mismos y contestando yo ya veré. Estos ya han contestado también y luego no dirán sí. No es determinismo, no es que el Señor no quiera que se conviertan.
es que si en el momento de mayor luz, semejante a la de los ángeles, su respuesta es yo en vez de Dios, luego este tercer tipo no dirá otra cosa. Esto me lo explica por presciencia. Es la omnisciencia divina la que me está explicando estas cosas. Oigo. ¿Qué verán luego durante la gran tribulación, momento de mayor tiniebla desde su yo? Nada, mentira y engaño, orgullo y soberbia. Con esta tercera respuesta, ellos mismos se han situado en el lugar de Dios, como si su yo estuviese a su altura, como si su yo fuese más importante que la voluntad de Dios. Esto es horrible. Me da una pena infinita aquellos que desprecien ese acto de misericordia, aquellos que se miren a sí mismos diciendo yo ya veré, porque al responder eso ya han contestado y su respuesta también será aceptada. Tras el momento de la luz ya no habrá más respuestas. Insisto, el momento de la respuesta será tras la luz y en la luz de la verdad. Ese es el momento de la respuesta, no hay otro. Se acaba el momento de responder. La gran tribulación será inmediatamente posterior a estas respuestas y la tiniebla, la oscuridad, será terrible. Me dicen, porque lo oigo, que esta durará 3 años y medio. No se lo he preguntado, me lo decía él. Le pregunto, ¿3 años y medio? ¿No eran 7? 3 años y medio, oigo de nuevo. ¿Por qué?, le pregunto. Me contesta, los 3 años y medio previos son los 3 años y medio del anticristo religioso. Tras ello, me llevan a pensar en el pontificado. Me retrotraen al pasado y recuerdo la dimisión de Benedicto XVI, al cual él, Dios, en 2014 seguía llamando mi vicario. También veo en un instante, pero a modo de revisión general, el estado de la Iglesia, desde que Francisco usurpó el pontificado y al cual él, Dios, llamó impostor que fue elegido políticamente. En la revisión voy viendo la demolición, que sutilmente va avanzando gota a gota, día a día, y oigo, por eso estás aquí, sufriendo tanto desde hace tanto tiempo. Entonces le digo, pero han pasado muchos años, eso no son 3 años y medio. En ese momento me muestran la muerte de Benedicto XVI, que fue hace poco, y ya me callo. Deduzco que él divide los 7 años en 2 anticristos distintos, gobernados por Satanás. Le pregunto por qué es la última respuesta para decir sí. Me contesta que es porque es el final de los tiempos, también en nosotros. Es la última prueba, no hay más tiempo para responder. Las 3 respuestas, una vez dadas en el momento de la luz, se cumplirán en fidelidad y justicia durante la gran tribulación. Me hacen comprender que esta será tan terrible que si el Señor no nos hubiera dado con anterioridad, en ese acto de misericordia y amor infinitos, esa luz a sus hijos para responder sí o quiero decir sí, luego, durante la misma, no podríamos y no podremos responder sí. Ello me hace sufrir muchísimo, pero claro, Dios es misericordioso y precisamente por ello también es infinitamente justo. No se salta a nuestras respuestas, las acepta y acoge. Nos ha hecho libres de amarlo o no, no nos obliga. Sé que es el final de los tiempos también para nosotros, porque ha llegado el momento de nuestro sí a que se cumpla la voluntad del Padre, el sí de todos los santos. Ya no hay más tiempo para nadie, ya no da el Señor más tiempo,
ya contestamos en el momento de la misericordia. Me viene el porque si no se acortasen esos días, hasta los elegidos perecerían. Repito, esta luz no es solo para que nos arrepintamos de nuestros pecados de pensamiento, acción y omisión. Es sobre todo para que tengamos la oportunidad de contestar en libertad: sí, quiero que se cumpla en mí tu voluntad. A ese sí estamos destinados desde la eternidad. Él hizo toda la creación para ella, para su iglesia, la que Él rescató encarnándose y dando su vida, con la que se desposó para siempre. Ahora le toca a ella decir sí. La gran tribulación es para la purificación en el sí quiero, hasta la santificación de la iglesia toda, como Jesús, que dijo sí en la voluntad del Padre. Ahora le toca a ella decir sí. Por ello se llama la pasión de la Iglesia. En ella el Señor y nuestra Madre no se apartarán ni un momento de nosotros, pero requeriremos de gran fe y perseverancia, porque la prueba será enorme, ya que el demonio estará desatado como nunca. Será un reinado de Satanás. Es como si el mundo fuera el infierno. Estará sumergido el mundo en una oscuridad sin precedentes, lleno de oscura tiniebla. Y el demonio estará furioso porque sabe que le queda poco tiempo en el mundo para seducirnos. Durante ese reinado temporal infernal, debemos recordar con más confianza que nunca que Él, Dios, cumplirá en nosotros su voluntad. Debemos recordar más que nunca en esos momentos que Él es fiel, que Él es bueno y que no hay nada ni nadie como Él. Nada ni nadie como Él. Y que será Dios el que hará que se cumpla su voluntad en nosotros. Lo hará Él en nosotros. Nosotros no podemos nada sin Él. Lo único que podemos hacer es responder libremente en ese momento previo a la gran tribulación, por la respuesta dada en el momento de la luz. Luego es Él el que nos dará la gracia. Durante la gran tribulación, Él se encargará de cumplirlo, pero no porque nosotros hagamos, sino porque nosotros hemos contestado ya que sí en la plenitud de la luz y de la libertad. La Virgen llama nueva iglesia de luz a aquellos que dicen o dirán que sí y que conforman la iglesia, sus elegidos. Es a ella, a la iglesia, a la que ha dicho sí, a quien la Virgen asistirá, acogerá y arrullará. Es a los que dicen o dirán que sí, a quien ella dedica ese mensaje. El nuevo nacimiento será esa iglesia llena de luz que dirá sí. Esos son los que la Santísima Virgen arrullará y cuidará como cuidó al niño Jesús. Y también acompañará con amor en su crecimiento hasta su ensamblamiento total, como acompañó a Jesucristo hasta el final, hasta que todo esté cumplido en nosotros. El momento de la luz es para todos, porque Él murió por todos y quiere que todos se salven. Pero el segundo Pentecostés lo recibirán aquellos que hayan contestado sí, tras y en el momento de la luz. Estos, los que hayan dicho sí, recibirán la gracia de inmediato para cumplir la voluntad del Señor. A ese sí se unirá al sí de la Santísima Trinidad, al sí que dieron los ángeles, al sí corredentor que dio la Virgen María y al sí de todos los santos de todas las épocas, también al sí que dieron los ya fallecidos y que tras el juicio particular se encuentran en el purgatorio santificándose. Es un sí de unidad. Tras él todo está cumplido. Se acaba el tiempo en el mundo, se ha acabado la prueba, se da cumplimiento en los santos de Dios. Además, el Señor ya no da más tiempo al demonio en el mundo,
porque cuando quede ensamblada la Iglesia y se adhiera a ella el último santo, se acaba todo, se acaba este tiempo. Llega la Jerusalén celeste, todos los santos y ángeles. Ella hará que el demonio y los suyos queden condenados por siempre en el infierno. Ya no podrá tocarla. Llega el momento de las bodas con ella. Ella entera, una, santa. Se ha cumplido en ella la voluntad del Señor. Ella también ha dicho sí. Queda engalanada, preciosa, blanca y pura para Él, y será junto a Jesús uno para la eternidad. Tras explicarme todo esto, me enseñaron el planeta, aunque no sé qué tiene que ver. Veo el planeta Tierra en perspectiva y un boquete gigantesco en él. De ese boquete, que parecía un cráter, emanaban, no sé cómo describirlo, una especie de ondas concéntricas que se sucedían una tras otra, creando un bucle que derivaba en algo que derramaba humo o polvo como de una explosión. No sé qué lo había provocado ni me lo explican. Entiendo que se acaba este mundo y llega otro renovado.